Todos tienen una línea. Para algunos es el dinero, para otros una carrera o una familia. Para Valverde, por ejemplo, esa línea es clara. Él juega su partido y se va directamente a casa. Pero si alguien cruza esa línea, si alguien se atreve a hablar basura sobre su hijo, entonces el puño de Federico aterriza justo en el medio de su rostro. ¿Será que ha cruzado la línea? Federico Valverde creció a la sombra de sus padres en las calles polvorientas de Montevideo. Comenzó a jugar al fútbol a los 3 años, aún con pañales. Jugó para el club local Estudiantes de la Unión. Dejó el chupete solo cuando levantó su primer trofeo en un torneo entre vecinos. Su padre era guardia de seguridad y trabajaba de 8 de la noche a 6 de la mañana. Su madre, por su parte, vendía ropa en los mercados, viajando en una van empapada de sudor desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Fede tenía apenas 1 hora al día para estar con sus padres, entre las 7 y las 8 de la noche. Pero en esa hora, la cena siempre estaba sobre la mesa. Para Valverde, quien construyó su vida sobre ese esfuerzo, esa mesa era la más rica del mundo. Cuando le preguntaron quién era la persona más crucial en su vida, él respondió: mi madre. Pero también admitió arrepentimientos. Su primer gran arrepentimiento fue no haber invitado a sus compañeros de equipo a su casa. Sentía vergüenza de su hogar y de su familia. Más tarde fue transferido a su equipo soñado, Peñarol. A los 16 años ya estaba en el primer equipo, pero comenzó a cambiar. Hace unos años estaba pidiendo autógrafos a los jugadores. Ahora ni siquiera se volteaba cuando mencionaban su nombre. Ya no pasaba tiempo con sus amigos del barrio, sino con los del club. Un día su padre lo apartó y le dio una dura charla justo cuando su ego comenzaba a inflarse. Le dijo: ¿quién te crees que eres? ¿Por qué no miras a tus amigos de la infancia? Fede siempre lamentó esa etapa, hasta que aprendió la lección. Con el tiempo volvió a ser fiel a sus amigos de siempre. Sintió de nuevo el barrio. En aquellos días lo llamaban Pajarito, un apodo muy distinto al que recibiría después, el Halcón. Sí, un rival muy complicado, ¿no? Pero por suerte se pudo ganar. ¿Qué te pidió el técnico? Que jugara y que abriera la cancha. En Peñarol las cosas iban bien. Su ídolo, Diego Forlán, lo esperaba. No se despegaba de él. Aprendió sobre técnicas de disparo, cómo golpear sin esfuerzo. Más adelante, Ancelotti diría que su pierna derecha parecía hecha de piedra. Nunca fue a Danubio, Nacional o Defensor. Era fanático de Peñarol. Ganó la Copa, jugó regularmente y empezó a sonar para clubes como Barcelona, Chelsea y Arsenal. Arsenal incluso hizo una oferta de 2 millones de euros. Era visto como la reencarnación de Steven Gerrard. Se sabía que no iría a dormir en un colchón en el suelo, como en Uruguay. Allá tendría una habitación de lujo, se ducharía en jacuzzis y no con agua fría. Pero había algo que no podía soportar: estar lejos de su familia. Rechazó la oferta del Arsenal en Paraguay, donde su familia lo acompañaba. Su madre llamó a su habitación para darle la noticia. El Real Madrid había venido por él. Durante un tiempo pensó que era una broma, que quizás se trataba de una visita para un contrato pequeño. El día que el Madrid pregunta por mí también es un día de locos. Que una persona del Madrid me diga: estamos interesados en vos. Estaba más ilusionado con comprarse unos Nike nuevos y una PlayStation. Pero cuando llegó el papeleo oficial, todo cambió. Iban a mudarse todos juntos. Fue el primero de 3 días de verdadera felicidad. Tenía 17 años cuando firmó con el Castilla B por 5 millones de euros. Se sentía en la cima del mundo, en sus propias palabras, una mezcla de Messi y Ronaldo. Pero recordó aquella advertencia que su padre le había hecho sobre no olvidar a sus amigos. En el vestuario vio cinturones Gucci, mochilas Nike y billeteras Louis Vuitton. Y eso solo entre los jugadores del equipo B. Ese día solo rezaba para que su ropa interior no se rompiera. En cuanto se fue el último jugador, se cambió y se miró al espejo. Se dijo a sí mismo: Federico, esto no vale la pena. Jugó 36 partidos con el Castilla,
Anotó 3 goles e hizo 2 asistencias. Compartió vestuario con Odegaard. Luego fue cedido al Deportivo, donde conoció la liga. Tenía 19 años, jugó 25 partidos. No anotó ni asistió, pero ganó experiencia. Era tímido, muy tímido. Decía, no es fácil. Tengo 19 años. En mi país hablan de mí. Es una motivación y un orgullo. Bueno, como sabemos todos, fue un año muy duro. No me lo merecí para jugar. Soy bastante tímido y creo que esto es... Bueno, no es fácil tampoco tener 19 años y que en tu país estén hablando bien. Sí, es una motivación y es un orgullo. 2 años después de ser transferido, a los 20 años, fue llamado al primer equipo por Julen Lopetegui. Más tarde Solari lo entrenó. Obtuvo la ciudadanía española. Jugó 25 partidos. Llegó el segundo de sus 3 días de felicidad. Nació su hijo Benicio. Hasta ese día, estaba tan enfocado en jugar bien que no entendía lo que significaba ser padre. Ese fue el momento en que realmente entendió. Su esposa, Mina Bonino, fue clave. Ella es su mejor defensora y ha sido duramente criticada por la prensa argentina. Valverde entró como suplente contra el Ajax, cuando el Madrid quedó eliminado de la Champions. Después del partido, Bonino respondió a los comentarios hacia Valverde. ¿A quién le tienes miedo? ¿Qué balones no puedes patear? Incluso puedes meter al portero dentro del arco. La pareja recibió la noticia de su segundo hijo, pero esta vez el proceso fue doloroso. Según los informes, Bonino había tenido un aborto espontáneo y el bebé no tenía posibilidades de sobrevivir. Valverde se derrumbó. Frente a su familia, solo lloraba cuando estaba solo, bajo la ducha. Y el 8 de abril de 2023, en el partido contra el Villarreal, Ancelotti lo hizo entrar en el minuto 59 por Benzema. Se enfrentó al mediocampista del Villarreal, Alex Baena. Cuando el Villarreal puso el marcador 3-2, Baena comenzó a provocar a Valverde. Según varias fuentes cercanas, Alex Baena dijo, «Llora ahora que tu hijo no va a nacer». En ese momento, Federico no reaccionó. No hubo tarjeta roja, ni falta, ni empujón. Solo un gesto. Silencio. Pero en el estacionamiento, al final del partido, ¡boom! El puño de Valverde impactó directamente en la cara de Baena. Al día siguiente, toda la prensa hablaba de ello. Algunos lo llamaban violento, otros héroe. Pero para Federico no era cuestión de reputación ni de fútbol. Era algo más profundo. Era su línea. Cada uno tiene la suya. Para unos es el dinero, para otros la carrera, la familia, la fe, el respeto. Para Valverde su línea es clara. No toques a mi familia. Desde las calles de Montevideo hasta el césped del Bernabéu, Fede ha aprendido a luchar. No siempre con los pies, a veces con el corazón, y otras con el puño. Y Bayona también presentó una denuncia. La federación dijo, eso es asunto de la policía. Los abogados defensores intervinieron. Se determinó que no había pruebas suficientes en el aparcamiento. Aunque Valverde es un jugador duro, fuera del campo tiene una personalidad tímida, algo que él mismo llama una costumbre de su primer hogar, y no suele relacionarse mucho con los rivales. Pero hubo un partido en el que toda la presión de los rivales y de las gradas cayó sobre él. Final de la Supercopa de España 2020, jugada en Riad, Real Madrid versus Atlético de Madrid. Minuto 115, el marcador 0-0. Morata se escapa con el balón desde la mitad del campo, solo frente al portero. Si da un paso más, la copa será del Atlético. Valverde, como último hombre, lo persigue, se barre y comete falta para detenerlo. Se ganó la ira de todos los del Atlético y fue expulsado con tarjeta roja, pero valió la pena. Real Madrid ganó el partido en penales. Al final del partido, Valverde pidió disculpas tanto a Morata como al entorno del Atlético. Dijo, lo volvería a hacer por mi equipo. Los disparos de Valverde que meten el balón al fondo de la portería no son una casualidad. Se infiltra desde la derecha y con su disparo inesperado, coloca el balón en la esquina lejana. Valverde tiene 26 años. A mediados de la temporada ya había jugado 38 partidos, anotando 8 goles y dando 4 asistencias. No ve el fútbol solo como una profesión, lo vive hasta la última gota de su sangre. Hace su trabajo sin discutir con nadie. Pero si alguien cruza la línea de Valverde,
les da una lección que no olvidarán.